Felipe, bueno, ¿qué nos espera este 2020? Es el primer programa de Huella Empresarial y queremos darle un panorama amplio a nuestra audiencia. Este 2020 es un año de transición económica. La economía ecuatoriana ha enfrentado dificultades durante los últimos años. El gobierno ecuatoriano está apostando a cambiar el modelo económico del país, que antes dependía mucho del Estado y ahora quiere darle un mayor peso a la actividad privada, al emprendimiento, y que estos agentes, las empresas, los microempresarios sean los que promuevan el crecimiento. ¿Y cómo tú ves esta visión? Pienso que es la adecuada porque básicamente es imposible sostener un crecimiento económico solo dado por la expansión del Estado, y ya se vieron las limitaciones de ese modelo, y por lo tanto creo que esta reorientación de la economía es positiva. Pero evidentemente es un proceso que tomará tiempo, que es complejo, que requiere un cambio normativo. Y hasta el momento, ¿qué respuesta hemos visto de los empresarios, del sector empresarial? Bueno, en general los empresarios, mi percepción es que apoyan este redireccionamiento, pero evidentemente durante los últimos años ha sido difícil que este proceso avance. El gobierno ha intentado promover algunos cambios regulatorios que no se han podido avanzar a la velocidad deseada, pero creo que todavía hay espacio para llevar adelante una agenda de reformas, al menos parciales, que permita mejorar el ambiente para hacer negocios en el país. Creo que allá tiene que enfocarse la agenda gubernamental. Creo que un paso importante es justamente la aprobación reciente de esta ley de emprendimiento. Hace poco también se hizo una reforma tributaria que en algo ayuda a mejorar la percepción externa del país. El riesgo del país ha bajado como consecuencia de la aprobación de esa reforma tributaria. Y para más adelante pienso que el gobierno igual tiene que apostar en asegurar una reforma laboral y otras reformas que permitan, insisto, mejorar el ambiente de negocios en el país, porque en general en Ecuador es muy complicado hacer negocios. Con esta reforma tributaria y laboral que está a la vista, ¿tú crees que cuál es el panorama en relación, el del 2020 en relación al del 2019? A ver, hay que partir reconociendo que el año 2009, cuando uno analiza los diversos indicadores económicos, en general ha habido una moderación en el ritmo de crecimiento de la economía. Incluso en el tercer trimestre del año hubo una ligera contracción. Si uno ve cifras de ventas locales que presenta el Servicio de Rentas Internas, también ha habido una moderación en el ritmo de crecimiento de las ventas. Algunas empresas ya muestran cierta, incluso caídas de ventas. Entonces iniciamos el 2020 tal vez no en la mejor situación. A veces es normal eso en los primeros meses. Y hay que recordar que en octubre el país vivió un periodo de alta convulsión política y social, y evidentemente eso también tuvo un impacto en las actividades. Bueno, la política nacional e internacional sin duda tienen un impacto en el sector privado y en el sector económico. Sin embargo, las ganas de emprender, la motivación que tienen los emprendedores, incluso con noticias como las de la Ley de Emprendimiento e Innovación, son excelentes y siempre son altas. El panorama del 2020 en relación a esto para el emprendimiento, la liquidez del país a nivel económico, ¿tú cómo crees que se desenvuelva? Bueno, como consecuencia de la caída del riesgo país, es posible también que la capacidad de financiamiento del gobierno se mantenga. El hecho de que el Fondo Monetario Internacional siga apoyando el plan económico del gobierno también ayuda a generar un flujo de recursos al país. ¿Qué significa caída de riesgo país? Bueno, el riesgo país es un indicador que mide cuánto más rendimiento tiene que pagar los bonos que emite el gobierno ecuatoriano en los mercados internacionales respecto a los bonos del Tesoro americano, que son los bonos referenciales. Eso entonces, es a nivel mundial. Mientras más alto el riesgo país, más costoso es el financiamiento para el gobierno y también para los agentes privados. Entonces, el hecho de que el riesgo país, que llegó a estar a 1.400 puntos, ahora está en algo menos de 800 puntos, sin duda es una noticia positiva.
pero todavía hay retos, y insisto con el tema, para que la economía ecuatoriana logre crecer nuevamente en forma sostenida y con tasas importantes. Todavía hay que avanzar una serie de cambios normativos que permitan mejorar las condiciones de juego de los actores dentro de la economía. Este importante decrecimiento en riesgo país, que es positivo, ¿cómo yo lo puedo traducir a un emprendimiento pequeñito, a un emprendimiento local o a una pyme? Bueno, un ejemplo de la ventaja del acceso a recursos internacionales es que durante el año pasado, cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el riesgo país cae y muchos bancos ecuatorianos logran captar recursos del exterior vía financiamiento, y esos recursos a su vez son inyectados a la economía ecuatoriana mediante créditos que terminan financiando a estos pequeños productores o empresas que pueden acceder a créditos a tasas de interés preferenciales. Eso Entonces, quiere decir que hay más dinero para producir, para comprar casas, hay más liquidez. Así es, pero siempre y cuando esto se mantenga, y por eso es importante que estas reformas avancen. Quiero insistir con lo que ocurrió el año pasado, a final de año, como consecuencia de las protestas y el hecho de que la Asamblea en un primer momento haya archivado un proyecto económico urgente importante que envió el Ejecutivo. Eso provocó que el riesgo país se dispare a 1.400 puntos. Luego la Asamblea aprobó la reforma tributaria y eso hizo que el riesgo país baje. Y evidentemente, si es que de aquí en más la Asamblea continúa con esta actitud propositiva de avanzar estas reformas, como la ley de emprendimiento que se aprobó esta semana, considero que es posible que el riesgo país se mantenga bajo, y en ese contexto el flujo de recursos a la economía podría mantenerse. Felipe, creo que los ecuatorianos, los emprendedores, los empresarios, lo que más necesitamos para trabajar es tranquilidad, es paz. Y un criterio de un experto económico creo que es muy bienvenido en relación, comparando un 2019 con un 2020. Yo auguro el mejor año para el emprendimiento. Hemos empezado con pie derecho con esta noticia tan importante de la ley de emprendimiento. Y no es más, agradecerte muchísimo tu presencia aquí y que podamos en otra oportunidad seguir conversando. Para los emprendedores que nos están viendo, este es un año de emprendimiento, este es un año en el que vamos a lograr muchas cosas. Espero y les deseo la mejor de las suertes en este 2020.